Buenos días, profesor Sandro Sosaya, Jonathan Pariona. Hoy nuestro grupo va a exponer un caso de estudio y pertenecemos al curso de Cálculo 1. El equipo está conformado por Kimberly Mendieta, Carlos Yola, Christopher Martínez y Gloria Celada. Los objetivos son recordar la teoría de los temas que abordaremos en este caso de estudio, que son derivadas, optimización e integrales. Investigar sobre las aplicaciones que se le pueden dar a nuestra vida diaria y a la industria utilizando derivadas, optimización e integrales. Plantear un problema que tenga relación con nuestra carrera y resolver utilizando la teoría proporcionada anteriormente de los temas que abordaremos. Derivadas. ¿Qué es la derivada? La derivada es uno de los conceptos más importantes en matemáticas. La derivada es el resultado de un límite y representa la pendiente de una recta tangente a la gráfica de la función en un punto, pero vayamos por partes. Como se muestra en la gráfica, podemos ver la fórmula de la derivada, que es límite de x aproximándose a a, que el f de x menos f de a sobre x menos a. En la siguiente diapositiva podemos ver la tabla de derivadas, que es una serie de fórmulas que vamos a utilizar para el caso de estudio. Optimización. ¿Qué es la optimización de funciones? Optimización es una rama de las matemáticas que trata de maximizar o minimizar una función. Estos problemas son comunes para ver, por ejemplo, la cantidad de material que necesitas para acotar una superficie, ver el máximo o el mínimo de una área o un volumen. ¿Cómo resolver estos problemas de optimización? 1. Cuando sea apropiado, elabore un diagrama que muestre la información dada en el problema. 2. Formule una función para la cantidad que se quiere maximizar o minimizar. 3. Exprese la función del paso 2 como función de una sola variable y señale el dominio de esta función. El dominio puede ser determinado por la naturaleza del problema. 4. Encuentre los valores críticos de la función e investigue si son máximos o mínimos locales. 5. Y última, con base en los resultados obtenidos del paso 4, responda a las preguntas formuladas en el enunciado del problema. Integrales. ¿Qué es la integración indefinida? Integrar es el proceso recíproco de derivar, es decir, dada una función f de x, se trata de buscar aquellas funciones f de x que al ser derivadas conducen a f de x. Se dicen entonces que f de x es una primitiva o antiderivada de f de x. Dicho de otro modo, las primitivas de f de x son las funciones derivables f de x. Si una función f de x tiene primitiva, entonces tiene infinitas primitivas, de tal manera que se diferencien todas ellas en una constante. Con esto podemos decir que la integral indefinida es el conjunto de las infinitas primitivas que puede tener una función. Representación de la antiderivada. Si la función derivada de x es igual a f de x, la antiderivada más general de f se representa por esa s alargada es el signo del integral, esa f de x es el integrando, la diferencial de x es la variable de integración y la c es la constante de integración. Se lee la integral indefinida de f de x respecto a x. Aplicaciones en la ingeniería industrial. Las derivadas son fundamentales para el cálculo de máximos y mínimos de funciones. Estas tienen una aplicación muy práctica para la empresa. Por otro lado, las integrales se emplean para la obtención de áreas de superficies irregulares, así como también para la obtención de la fórmula de costo total sabiendo el costo marginal de un producto. Aplicaciones en la vida cotidiana. Mediante el uso de derivadas podemos conocer el desgaste de un neumático, la variación del espacio y el crecimiento de una bacteria, todos ellos en función del tiempo. Y mediante el uso de integrales podemos conocer áreas, volúmenes y longitudes de cualquier objeto o lugar. Planteamiento del problema. El grupo El Comercio quiere fabricar hojas impresas para sus periódicos. Estos deben tener una área impresa de 1247 centímetros cuadrados.
con márgenes de 1.5 centímetros en la parte superior e inferior y márgenes laterales de 2 centímetros. Por otro lado, el área contable nos indica que su función ingreso está definida por I de x es igual a x al cuadrado más 300x mensual, y nos dice que para hallar su función de costo, la tienda gasta 500 soles en sus servidores, 400 soles de envío por cada compra y tiene una pérdida de 0.05 por producto. Las siguientes preguntas que se ven en la parte derecha son las que vamos a resolver en este caso de estudio. 1. ¿Qué dimensiones debe tener la hoja de manera que se utilice la menor cantidad de papel? 2. Hallar la función precio a partir de p de x es igual a integral de 150x al cuadrado más 10. P de 0 es igual a 10 y determinar el precio en 5 rollos de papel periódico. 3. Calcular el ingreso máximo y la utilidad. 4. Calcular el costo mínimo y el costo marginal. ¿Qué dimensiones debe tener la hoja de manera que se utilice la menor cantidad de papel? La resolución es la siguiente. El papel periódico. Primero pasamos a graficar el papel periódico. Vamos a tener márgenes superior e inferior de 1.5 centímetros y márgenes laterales de 2 centímetros. La parte de la base va a ser B-4 del área impresa y la parte de la altura va a ser A-3 centímetros. Total de que la base en total va a ser B y la altura va a ser A. Áreas. El área impresa es de 1247 centímetros cuadrados por el dato que nos dieron. Entonces el área impresa también va a ser B-4 por A-3, que es igual a 1247 centímetros cuadrados. Procedemos a hacer la operación total de que A va a ser igual a 1247 sobre B-4 y todo esto va a estar sumado más 3 centímetros. El área del papel es igual a A por B. Entonces pasamos a graficar la siguiente función. A en base B es igual a 1247 sobre B-4 más 3 y todo esto va a estar multiplicado por B. Total de que B va a pertenecer desde 4 abierto hasta más infinito abierto. A en base B es igual a 1247B sobre B-4 más 3B. Acá procedimos a multiplicar el B a todo lo que se encuentra entre paréntesis. Derivadas. A derivada de B es igual a menos 4988 sobre B-4 al cuadrado. Y es todo esto sumado más 3. A derivada de B es igual a 0. Esto lo hacemos para hallar los valores de B que nos darán 0. Que serían 44.8 y menos 36.8. Pero no tomamos el negativo ya que no se encuentra dentro del dominio. Entonces, en la siguiente gráfica trazamos el dominio, que es de 4 hasta más infinito. Ponemos el resultado de 44.8. Reemplazamos un valor que esté en el intervalo de 4 hasta 44.8 en la derivada y este nos da que es un valor negativo, por ende está de manera descendiente. Y luego ponemos un valor de entre 44.8 hasta más infinito, un valor que se encuentre dentro de ese intervalo en la derivada y este valor sale positivo, por ende va a ser de forma ascendente. Se comprobará esto en la siguiente gráfica. Como podemos ver, la gráfica de la función cuando lo ingresamos en el programa GeoGebra nos da de que el punto mínimo va a ser el punto D, que es de 44.77581, que es aproximado es 44.8 hasta 1503.65. Este va a ser el mínimo absoluto en toda la gráfica. Entonces la respuesta para finalizar sería área en 44.8 va a ser 1503.7 centímetros al cuadrado. El A es igual a 1247 sobre B-4 más 3 centímetros.
Ahí procederemos a reemplazar el valor de b, que es 44.8. Al finalizar sería de que a valdría 33.6 centímetros y b valdría 44.8 centímetros. Las dimensiones que deberá tener la hoja para que se utilice la menor cantidad de papel son de 33.6 centímetros por 44.8 centímetros. Problema B. Nos dice que la función precio de una producción de rollos de papel periódico del comercio está dada por P de x es igual a la integral de 150x al cuadrado más 10 diferencial de x. Determinar el precio de 5 rollos de papel periódico sabiendo que P de 0 es igual a 10. Lo primero que haremos es usar la linealidad del integral. Luego para 10 aplicaremos la integral de una constante y para 150x al cuadrado aplicaremos una fórmula donde n es igual a 2 y obtenemos que 150 es x al cubo entre 3 más 10x más la constante. Para hallar la constante nos dicen que p de 0 es igual a 10, entonces vamos a reemplazar 0 en x. Sería 10 es igual a 150 por 0 al cubo entre 3 más 10 por 0 más la constante. Nos da que la constante es 10 y nos dice determinar el precio de 5 rollos de papel periódico. Entonces ya tenemos nuestra función p. P de x es igual a 150x al cubo entre 3 más 10x más 10. Lo que haremos es reemplazar 5 en x. 150 por 5 al cubo entre 3 más 10 por 5 más 10. P de 5 es igual a 6.310. Como respuesta tenemos que el precio de 5 rollos de papel periódico es de 6.310 soles. En el problema C nos piden calcular el ingreso máximo y la utilidad. Para hallar el ingreso máximo sabemos que la función ingreso es igual a x al cuadrado más 300x. Entonces derivamos la función, lo cual nos sale 2x más 300. Y le igualamos a 0 para obtener un punto crítico. X nos sale 150. Luego esto lo reemplazamos en la función ingreso y nos resulta que el ingreso máximo es de 67.500 soles mensuales. Ahora para hallar la utilidad, sabemos que esta se obtiene restando los ingresos menos los costos, pero nos falta hallar la función costo. Entonces para ello sabemos que los costos en servidores son de 500 soles, los costos de envío son de 400 soles, los costos imprevistos son de 0.05 soles y x representa cada producto enviado. Con estos datos formamos la función costo, que es 0.05x al cuadrado más 400x más 500. Sabiendo la función ingreso y la función costo, ahora sí lo restamos y nos queda 0.95x al cuadrado menos 100x menos 500. Entonces derivamos la función utilidad e igualamos a 0, quedándonos x es igual a 52.63. Finalmente, para determinar la utilidad, reemplazamos este x en la función utilidad, quedándonos como resultado que la utilidad es de 7.394.42 soles mensuales. Ya habiendo hallado la función de costos en el punto anterior, que fue 0.05x al cuadrado más 400x más 500, nos piden hallar los costos mínimos. Para ello utilizaremos las derivadas. Para esto usaremos las reglas de diferenciación, la cual sería la derivada por 1 sobre 20x al cuadrado. Este 1 sobre 20 viene del 0.05, la cual pasamos a fracción, ¿okay? Más la derivada por 400x más la derivada por 500. Ahora, eso nos saldría 1 sobre 20 por 2x más 400 más 0. Ahora vamos a simplificar, que nos saldría 1 sobre 10x más 400. Aquí la función que está en rojo, lo único que hemos hecho es pasarlo a decimales, que saldría 0.1x más 400. Ahora debemos de igualarlo a 0, lo cual nos saldría menos 4000. Pero este punto crítico no nos funciona, ya que no está dentro del intervalo que estamos utilizando, que vendría a ser de 0 a 500, ¿no? De las producciones. Por ello, vamos a poner que el costo será 0, ¿no? El costo mínimo. Entonces, todo lo multiplicamos por 0. Sería 0.05 por 0 al cuadrado, más 400 por 0, más 500.
lo cual nos saldría 500. El costo mínimo sería 500 soles mensuales. Ahora nos piden calcular el costo marginal. Llamamos costo marginal a lo que le cuesta a la empresa producir un producto más, ¿no? Entonces, teniendo igualmente la función de costo, que vendría a ser 0.05x al cuadrado más 400x más 500, vamos a pasar a hallar lo que es el costo marginal, que vendría a ser 400 más 0.1 por x más 1. Esto nos saldría 450.1, lo cual redondeando nos saldría 450. Entonces el costo marginal, si agregamos un producto más, es de 450. Conclusiones. Con las derivadas se logra optimizar los sistemas que se expresan por las funciones, hallando así los costos mínimos, ingresos máximos, utilidad, etc. En optimización se logró ciertos resultados donde se halló los valores mínimos, lo cual es de gran provecho porque así se determina un dato muy importante para la empresa. Las integrales es un tema que nos ayudó para hallar ciertos puntos en el caso de estudio, los cuales involucran magnitudes cuyos valores medios se suelen definir indirectamente. Además que la práctica sistemática es lo que determina la aplicación del método adecuado de integración. Ha sido todo por este caso de estudio, muchas gracias por su atención.